El Estado potosino es el anfitrión de uno de los regalos más extraordinarios que ha recibido nuestro país en el mundo jurídico. Y es que fue precisamente en San Luis Potosí donde se escribió la primera sentencia de amparo, sentencia en la que por primera vez un mexicano logró defenderse frente a la violación de sus derechos constitucionales. Pero lo más importante es que desde ahí estos derechos dejaron de ser una romántica idea escrita para convertirse, por fin, en una realidad palpable que trascendió al logro de una de las instituciones jurídicas más reconocidas y envidiadas de todo el mundo, el juicio de amparo mexicano. La historia nos marca que desde la primera constitución política del México independiente, me refiero a la constitución política de 1824, ya se recogía un importante catálogo de prerrogativas a favor de los seres humanos, derechos elementales y fundamentales para el equilibrio y la trascendencia del Estado democrático mexicano. Además, esta Constitución tenía un particular artículo 25 que a la letra señalaba: todos los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que conceda dicha Constitución. Sin embargo, el gran problema es que ese artículo de aquel 1824 parecía letra muerta, pues México contaba con sistema de defensa legal cuya codificación exigía la existencia paralela de un procedimiento adjetivo e institucional que se instruyera como vía o camino para poder defender los citados derechos constitucionales. Y era el caso que, si bien había derechos constitucionales y tribunales obligados a protegerlos, no había una ley adjetiva que explicara el cómo, cuándo y dónde. En otras palabras, el derecho constitucional existía en el texto, pero no había forma de defenderlo. Pero bien, veamos cómo se marca la historia. En 1849, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombra una terna de suplentes del Juzgado de Distrito único en San Luis Potosí, que hoy figura como el primer juzgado de distrito en el estado. En él figuraban, en primer lugar, Pedro Sámano, Vicente Bustos y Doroteo Fernández. En agosto de ese mismo año, se designa a Pedro Sámano como titular del juzgado por ausencia del propietario, y curiosamente, el día 13 de ese mismo mes de agosto, quizá a tan solo algunas horas de su nuevo nombramiento, y en contra de la tendencia que se venía dando en todos los juzgados y tribunales del país, incluida la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante la ausencia de una ley adjetiva que para tales fines exigía el sistema, por no había ley de amparo, el letrado, valiente y orientado juez Pedro Sámano dictó la primera sentencia de amparo en protección de los derechos constitucionales de don Manuel Verástegui. El asunto era que, como producto del conflicto bélico que se había suscitado entre México y Estados Unidos, decidieron el 12 de febrero de 1848 celebrar el conocido Tratado de Guadalupe, que, entre otras cosas, establecía que México perdería gran parte del territorio nacional para que pasara al dominio de los estadounidenses. Como era de suponerse, no se hicieron esperar los movimientos armados en las cercanías de San Luis Potosí. Brotó la llamada Rebelión de la Sierra Gorda, cuyo plan, dicen, fue redactado por el citado don Manuel Verástegui. Desquiciado y enfurecido, el entonces gobernador potosino, general Julián de los Reyes, ordenó darle cárcel al citado Manuel Verástegui y después ordenó liberarlo con una orden de destierro que condicionaba su libertad a que Manuel abandonara el país. Dolido de sus derechos constitucionales y en particular de aquel que exige que todo individuo tiene derecho a ser oído y vencido antes de ser privado de sus derechos, Manuel Verástegui promovió su demanda de amparo, que precisamente tocó conocer al referido juez suplente Pedro Sámano, quien, pese a la adversidad política y jurídica del momento, dictó la primera sentencia protectora de amparo a favor de don Manuel Verástegui, bastándole saber que los tribunales del país tenían la obligación de proteger los derechos constitucionales para no detenerse en valores menores, como lo era la ausencia de una ley de amparo, y emitir así esta primera sentencia de garantías que hoy es digna causa
de la ley de amparo que ha sido merecedora de elogios y aplausos en todo el continente. Hoy, después de toda esta travesía de lucha y esfuerzo para mejorar y actualizar nuestro preciado y mundialmente envidiado sistema de defensa constitucional, el Senado de la República ha decidido repensar y replantear su estructura, y así acaba de enviar a la Cámara de Diputados una fuerte y sacudidora reforma a la ley de amparo que, vestida de buenas y creativas intenciones, aún ignora principios elementales que ponen sin duda en riesgo la viabilidad del proyecto y deshonran las causas que le dieron origen. Señores diputados del Congreso de la Unión, les toca ahora a ellos repensar lo repensado por sus colegas senadores y, en conciencia y profundo entendimiento de la materia, hacer las adecuaciones necesarias para salvar nuestro tesoro, el juicio de amparo constitucional mexicano. Muchas gracias.